Desde el origen de los tiempos, la voz, la palabra dicha, ha marcado el principio, el inicio de todas las cosas, también su final. Hágase la luz, levántate y anda, I have a dream, ni una menos, todos somos Marcos. La palabra dicha moldea y transforma. Es que nada en la humanidad cambia si no es con la presencia absoluta y demoledora de la palabra. En los Andes no son solo palabras, también es el viento del páramo, el ruido del amanecer y el final de la lluvia lo que dialoga con los humanos. Las neblinas desesperadas de enero o los soles que tuestan de agosto nos anuncian el cambio del tiempo. Desde las montañas todo nos habla, nos comunicamos con sonidos. El pingullo como un instrumento de viento andino es ancestral. Los antiguos instrumentos se hacían justamente de los huesos del cóndor. Actualmente eso está prohibido, pero lo que hace un poco es emular el sonido de las aves. Entonces, por ejemplo, nos pasaba que cuando estábamos ensayando en el taller, que era igual al aire libre, por la sonoridad justamente, siempre vienen pajaritos a cantar cuando escuchan los pingullos. Es como que reconocieran un poco las melodías. La palabra es consustancial al ser humano. La voz verbaliza los sentires, los recuerdos, los miedos y las disputas, pero también los odios y los afectos. La palabra escrita también es un registro, un legado de nuestro paso por el tiempo y el espacio. Registrar la vida, lo pensado y lo dicho. Incluso los filósofos que eran poetas empezaban a reflexionar a partir de la naturaleza. Y no es casualidad que el primer filósofo, Tales de Mileto, dijo que todo el principio de todas las cosas era agua, justamente viendo el mar, viendo ahí en el puerto que él vivía. Y muchos maestros de sabiduría, diríamos, ser inspirados en la naturaleza, en ver la creación para su reflexión, para sus pensamientos, para sus escritos y para sus axiomas. Entonces han caminado de la mano justamente en la naturaleza. Entonces como que el primer libro que los literatos, los poetas, los escritores tienen es leer este mundo. El 24 de mayo de 1822 se dio la batalla definitoria entre la España colonialista y la América en resistencia. Un ejército pluricultural y multinacional de patriotas de aquel entonces, peleando en el Pichincha, expulsaron a la colonia española. En mayo y junio del 2022, a través de la palabra leída, gritada y cantada, Quito, la capital de los ecuatorianos, se vuelve epicentro de la libertad del continente americano. La libertad histórica, aquella que marcó independencia y fin de la colonia, se la celebra desde la formalidad y el poder, con desfiles y comparsas. En mayo, Quito grita el bicentenario de independencia a todo pulmón. En junio, la palabra hecha poema inicia el mes con uno de los hechos más importantes para la poesía latinoamericana. Este grupo de jóvenes quiteños, de jóvenes mujeres quiteños, diversos, deciden hacer esta maratón de poesía para defender una de las zonas bioecológicas que aún nos quedan cerca de Quito y a la que le quieren llenar de minería, porque eso es que es el mundo desarrollado. Estamos aquí recreando, creando lo que es la chacana, un símbolo andino, la cruz sagrada, que recoge los elementos, que recoge las temporalidades, la integralidad de esa cosmovisión andina. Eso que se viene transmitiendo milenariamente desde el lenguaje oral, pero creo que lo más importante ha sido cómo se va transmitiendo de generación en generación. La tierra que nos sostiene, que nos mantiene,
que nos da esa perspectiva de futuro, de utopía, de creer. La tierra vivida desde la dignidad y desde los sentidos. El Chocó andino es una reserva de biosfera declarada por la UNESCO hace algunos años y tiene más o menos 13.000 hectáreas, de las cuales más del 80% están ubicadas en el territorio del Distrito Metropolitano de Quito. ¿En dónde exactamente? En las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea y toda la parte que va desde la mitad del mundo para el occidente. La reserva de biosfera significa reserva de vida y la reserva vida se manifiesta en una gran biodiversidad, en flora, en fauna, en agua, en aire, que realmente está rodeada y está compactada por grandes bosques primitivos, bosques naturales, bosques nublados. Y hay una gran cantidad de elementos bióticos y abióticos que configuran realmente el banco nuestra reserva bancaria para asegurar el agua para Quito. Debajo, detrás o por fuera de las paredes y las veredas de cemento o concreto que cubre esta ciudad, pervive el Quito milenario, el Quito de los rituales y la chacana, el lugar donde el sol se posa en su cenit, el lugar sin sombra. No hay sociedad en la que la palabra no dé sentido y razón al porqué de la vida, pero no solo lo que la palabra habla, también lo que se calla, lo que se baila, lo que se pinta, lo que da sabor, lo que se llora o se ríe. Lo ancestral que acompaña a quienes habitamos esta parte de los Andes se manifiesta en la palabra dicha, la escrita, la cantada o la palabra bailada. Quito es una ciudad conventual que edificó todo su patrimonio, el que nosotros conocemos hoy, sobre la naturaleza o sobre los ancestros de los primeros pobladores de Quito. Aquí se dice que hay un centro ceremonial, o que hubo un centro ceremonial, como hubo centros ceremoniales de la Merced en Santo Domingo, en el Parque El Arbolito. Ahí hay una huaca sagrada. Por eso es tan importante cuando en los estallidos sociales la gente se reúne en el arbolito. A nosotros, la libertad nos nació gritando, hablando en voz alta llegó, para exigir ser libres, duro, para que nos oigan, que sepan que estamos de pie, que aquí estamos, que nunca nos fuimos, que no nos vamos. En junio de 2022, esta ciudad ubicada en la mitad del mundo fue el epicentro de la búsqueda de la libertad, de otra forma de gritarlo. El primer poema conocido en las Américas fue escrito entre los muros y los suplicios del encierro y la contemplación. La palabra no pudo ser contenida por los rezos o los avemarías. El verso se filtró por entre los renglones del Ángelus y las plegarias. Está presente en nuestro cuerpo, está presente en la lluvia, en los ríos, de manera permanente y nos permite fluir con naturalidad, sin forzar lo que tiene que ser. En estas geografías nuestras, leemos el clima y escuchamos su mensaje. Como en voz ronca, nos susurra el frío, el sol que tuesta la piel o la niebla que nos cobija. La palabra tiene presencia en la medida en que vas sosteniendo este conocimiento y que lo expresas directamente a través de la recreación que haces, ¿no? de la chacana, de la cruz andina. Esa es una forma de lenguaje. El Chocó está en peligro, definitivamente, cuando la minería pretende poner sus empresas, sus fábricas sobre el espacio que hay el agua, que tenemos una bonita vegetación.
se va a dañar el ambiente. Y desgraciadamente, todo ese dinero, todo eso, ese producto que saldrá de ahí, solo sirve a unas pocas personas. No se trata de no tocar el bosque, se trata de cómo tocar el bosque. No se trata de ingresar especies foráneas para destruir a nuestras especies endémicas primitivas. Se trata de recuperar nuestras semillas, mantenerlas ahí, producir lo que da para la vida, para la sobrevivencia, que en eso se llaman bienes naturales. No solamente se trata de bienes sociales o económicos, sino en general bienes naturales y culturales. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo Tapia y voy a leerles un poema de mi autoría. En la tierra de nadie, todos quieren un pedazo de ella. La sentíamos como una hermosa nena, mujer. Entonces estos jóvenes deciden en junio convocarnos a todos los que tenemos un poco más de conciencia, que vibramos más en armonía con la naturaleza, a juntarnos a leer poesía, o a cantar, o a tocar la guitarra, o a hacer mimo. Es decir, a recuperar la palabra para decir: no queremos minería en Quito. Queremos que el Chocó andino siga siendo el lugar de la vida. El 5 de junio, los jóvenes en las calles, plazas y esquinas de Quito inician el mes leyendo poemas. La poesía vuelta resistencia para defender el Chocó andino, para llamar la atención y decir que no quieren minería en fuentes de agua, en áreas sagradas. La poesía es la herramienta para expulsar a los nuevos colonizadores con caparazón de industria limpia. Bésame con este tiempo deshojado y esperemos el café largo, haciendo minutos. Estos hombres y mujeres que vienen resistiendo por más de 20 años han logrado ir articulando un tejido importante, han conformado la Mancomunidad del Chocó, y esta Mancomunidad del Chocó ha hecho efectivo una de las herramientas dentro del proceso de participación ciudadana, como es la consulta popular. Entonces, esta consulta popular de iniciativa ciudadana se la presentó en la Corte Constitucional. La Corte Constitucional revisó por varias ocasiones, porque se las presentó como 3 veces, hasta que finalmente aprobaron las preguntas de la consulta. Y hoy, ya calificada la consulta popular, el CNE tenía la potestad de entregarnos los formularios para la recolección del 10% del padrón electoral del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí va a ser la maratón de poesía. En primer lugar, aquí me parece un lugar adecuado, me parece una idea fantástica que a través de la poesía empecemos a cuidar el ambiente que nos rodea, el ambiente que en realidad es nuestra casa. Y para calificar la consulta necesitamos recuperar el 10%, que son alrededor de 200,000 firmas, pero nosotros hemos dicho que no queremos que nos sorprenda, entonces vamos a hacer 400,000 firmas. Bueno, la maratón de poesía fue el intentar encontrar un espacio para poderle dar voz a una lucha social, básicamente. Entonces buscamos darle una forma distinta, darle un tema distinto, no solamente salir y protestar, sino más bien hacerlo desde el arte. Cuando sean las elecciones seccionales, en donde tengamos la mayoría de parte de los quiteños y quiteñas diciendo que no queremos, digamos, minería metálica en los territorios del Chocó andino, entonces ya no se podrá entregar más concesiones y se empezará una revisión exhaustiva de las concesiones que se han entregado, que hemos demostrado que en muchos de los casos no cumplen con todos los requerimientos que exige la norma, y además de eso se han entregado ilegalmente. Creo que en las luchas sociales, en las luchas ciudadanas, en la defensa de la naturaleza, siempre hemos estado los artistas generando reflexión, generando debate y generando presencia, que es súper importante. Antes, como ahora, vienen tras el oro que está debajo de nuestros pies. En el Chocó, un biodiverso ecosistema que es parte de Quito. Antes, como ahora, en las mismas fechas,
En el mismo Pichincha, las mismas calles, los mismos cerros, la misma voz. 200 años después, el grito de libertad está más vigente que nunca. Y está bueno pues ver esta posibilidad de en el espacio público encontrarnos con las palabras. Así que me parece hermoso realmente. Yo me siento súper contenta de poder ser parte y gracias por invitarnos a participar. Así que... Entonces, el 13 de junio, el fuego, la barricada y el puño en alto gritaron lo que los dueños del poder no querían oír. Era el Inti Raymi, la fiesta ancestral, y los desposeídos entraron a la capital zapateando, cantando y demandando. El país de los de abajo, de los nadies, de los desposeídos, se levantó contra los abusos del gobierno y las recetas del neoliberalismo. La música no es una línea recta, no es un solo color. El arte y los momentos como el paro, como estos son momentos que son irrepetibles. Es decir, para cada quien que vivió esa experiencia, vivió en ese momento y no lo volverá a vivir. O sea, volveremos a hacer y volveremos a estar en una trinchera, en una barricada, pero siempre con canciones distintas, con música distinta, ¿no? El fuego es ese poder, eso que es tan primario en la vida del ser humano. Alrededor del fuego tú creces, tú te desarrollas, es el motor para caminar día a día, es el fuego que todos necesitamos para seguir transmitiendo y transitando este mundo. La palabra es el pálpito, es el origen, es la razón que da vida a las cosas. El latido primigenio es la manera de anunciar que existimos en este mundo. Así llegamos como seres de este universo. Yo creo que ahí, cuando hablamos del tambor, ¿no? Estamos hablando del corazón. Es decir, y uno también tiene una parte primigenia, es decir, cuando uno no todavía conocía este mundo, escuchaba el corazón de la madre y ese tambor, con el tambor que uno tiene, que se está formando, entonces tienes un boom, budum, budum y un pututu, cutucu, pum, putu. O sea, creciste en una fiesta y esa fiesta es primitiva. El latido es un lenguaje, nos conecta con lo primigenio, con la matriz y nuestro propio ser. Existimos porque latimos. La palabra le da sentido, le pone sonidos y sonoridad a esa conexión vital. Entonces, la palabra, convertida en verso, es una forma humana de latir. Latir es comunicarse, es mantenerse vivo. Maratón de Poesía es un espacio donde cada persona puede ir a leer poesía y dedicarle, en este caso, la poesía a la naturaleza y el choco andino. Y es una forma de, a través del arte, expresarnos lo que uno quiere decir. Choco andino, lugar majestuoso, casa de flora y fauna para conservar, donde el oso de anteojos juega y disfruta sin parar. Maratón de Poesía ya tuvo anteriormente varias ediciones en la ciudad de Cuenca, se hizo en Defensa de los Ríos, y de ahí parte la idea de hacerlo también en Quito, y ahora estamos con la coyuntura actual de lo que es el choco andino, y a partir de eso nosotros hemos propuesto esta iniciativa. Amo con estos versos abiertos, con este corazón humilde, eres sabia luz, tú florecerás. Tuvimos un proceso largo, ¿no? Que durante casi 4 meses nosotros hemos estado preparándonos, hemos estado llamando a varios colectivos, hemos estado proponiéndoles la idea, lo que es, cómo vamos a trabajar. Y de esta manera hemos llegado a distintos colectivos barriales, colectivos políticos, colectivos de defensa animal, feministas, etcétera, ¿no? Entonces, estos colectivos se han sumado a nuestra propuesta porque les ha interesado en lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos varios puntos. En el sur de Quito tenemos un par en el sector del centro. En el sector de la Asamblea tenemos 2. Tenemos otros puntos en el Ejido, en el Arbolito y también en el Parque La Carolina. Bésame en la distancia que amanece, con su neblina de cazador, y hazme arder el viento oscuro
caído. Defendemos a través del arte también, ¿no? Es una forma de reivindicar, es una forma de llegar a las personas y decir, miren, esto está pasando en el Chocó andino, súmate, y también es una manera en que las personas van a saber sobre el Chocó andino y se van a concientizar, se van a empezar a investigar. Y esto es también, estamos en este proceso de recolección de firmas también para llegar a la consulta popular y que se pueda evitar en la entrada de la minera. Nada más que tu color. Me quedo con tu color. En ríos de fuego y miel, allí voy a naufragar. Laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur qui vous ôte dépend de celui que l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Pasan las nubes y ríos y tormenta. Las montañas duermen de pie sobre su propio sueño de madera, de leche, de humedades. Aquí Dios se detuvo, se detiene, se abstiene de sí mismo y se complace. Bueno, estos libros los pedimos donaciones en varios puntos y nos han ayudado, ¿no?, en este tema de la recolección y también donado desde varios institutos que antes. Latir es como la poesía, una manera de poner palabras a aquello que nos da vida. El 5 de junio del 2022, Quito rompió el récord latinoamericano de lectura de poesía dedicada a la defensa de la naturaleza, en este caso, en defensa del Chocó andino. Bueno, en primer lugar es un gran reto, ¿no? Creo que manejar tantos puntos de este nivel en el sector de Quito es un reto inmenso. Fue un reto inmenso desde planificar hasta conseguir personas que estuvieran realmente comprometidas en este proceso, hasta los colectivos, y que todo esto funcionara. Según el sondeo que hicimos días previos en la maratón, pudimos llegar a un alcance de una buena cantidad de colectivos. Y en ese caso estábamos cubriendo casi todas las zonas de aquí, ¿no? Norte, sur, incluso también tuvimos un punto en Tumbaco. Realmente fue una presencia mayor del norte, pero sí hubieron puntos en el sur, puntos en el centro. Realmente fue bastante amplio en todo aquí. Genera una satisfacción enorme porque he conocido un montón de personas, gente increíble que está interesada, ¿no?, en lo que es en la defensa del Chocó andino, en la poesía, en este tipo de arte, ¿no?, en este tipo de acciones. Entonces a mí me genera un montón de satisfacción. Vamos a tener 2 puntos online donde las personas van a poder entrar y pueden leer poesía desde diferentes partes del mundo. Entonces eso se va a hacer mediante eso. Esta maratón le dedicaríamos a la naturaleza, a todas las personas que luchan día a día por un mañana mejor y por todos aquellos que están conscientes de que en espacio natural es algo que no se vuelve a recuperar. Entonces, por todas esas personas que han dado sus vidas, que han dado todo de ellas por defender estos espacios, entonces guapo usted. Ni milicos, ni policía. Ajo macho y bravo. La palabra está presente en la palabra esperanzadora, en la palabra que grita rebeldía, en la palabra que grita dignidad. Cuando grita rebeldía, cuando gritas dignidad, está impreso el fuego que nos acompaña permanentemente. Como cualquier libertad, la de los pueblos en resistencia llegó con fuego, con gritos, con mártires. Llegó llena de luz en San Pedro y San Pablo, en el mes más luminoso, en el día del sol más brillante. Tenemos una fuerte raigambre oral. En nuestras casas, con nuestras abuelas, el fogón siempre estaba encendido. Y no solo porque teníamos que comer, ¿no?, sino porque teníamos que alimentar el corazón. Teníamos que alimentar ese fuego de la palabra. Ahí las abuelas con sus amigas, con nuestras madres, nosotras, las mujeres de ahora, de mi generación sobre todo, aprendimos a escuchar los dolores de nuestras abuelas. Los dolores de ser mujer de nuestras madres. Ahí nos contaban cómo era o por qué se hacía la espumilla, o por qué cierta fecha importante para la familia debía empezar y terminar en el fogón o alrededor del fogón. Hemos dicho, presidente de la República,
no se puede ampliar la frontera extractiva petrolera y minera. Usted, presidente de la República, con los hermanos ecologistas, ambientalistas, con Yasunidos y todos los colectivos que estamos preocupados por el deterioro de la vida, usted firmó 4 acuerdos. Primero, usted dijo no minería en zonas de recarga hídrica. Dijo no minería en áreas protegidas. Usted dijo no minería en territorios de pueblos indígenas. Para este último, usted dijo que va a garantizar todos los derechos consagrados en la Constitución. Uno de ellos es el derecho a la consulta previa, libre e informada. Por lo tanto, en este punto, que en este momento está deteriorando los territorios como Fierro Urco, Cóndor, Mirador, acá en el norte, en Intac, en todos los lugares que están acabando la minería en nuestros territorios, simplemente decimos, hay territorios donde no se puede hacer minería, donde está saliendo el agua, el líquido vital, para garantizar lo que ha sido enunciado en el anterior punto, garantizar la agricultura, la ganadería. El Distrito Metropolitano de Quito es una macrorregión. Y cuando hablamos de macrorregión, quiere decir que a pocos metros y kilómetros encontramos distintos pisos climáticos. Desde la zona baja, que es una parte del Chocó, con bosques tropicales, y va subiendo en la escala hasta llegar a bosques nublados. Entonces, esa riqueza que no entiende territorios, sino entiende zonas de vida, es lo más diverso que tenemos en el planeta. Y esa es la razón por la que se la debe proteger. Yo soy, como dije, un quiteño por adopción. Esta ciudad la encuentro poética, tiene mucha poesía. Y entonces, el sacar a la poesía a la calle, a los parques, a las plazas, a los paseos, creo que ese es el lugar que siempre debió tener la poesía. Y eso hace que las personas amen y se interesen por la poesía. Porque a veces la gente piensa que la poesía es algo para cierto erudito, para cierto académico, cierto intelectuales, y no es así. La poesía es el hecho de ser seres humanos, ya somos poetas, porque la poesía no es solo escribir, la poesía son las relaciones personales, la relación que uno tiene con la naturaleza, con la ciudad. Tengo así un recuerdo muy acogedor de la poesía y creo que este ejercicio ahora colectivo de saber que mientras leemos aquí, están leyendo en otros 20 lugares en la ciudad de Quito y que estamos compartiendo ese poder también de la palabra de acogernos de manera conjunta, pues también es una linda forma de alzar la voz y de encontrarnos, ¿no? En esas voces que van a poner las voces de otros que escribieron algunas reflexiones pues por la vida, por el Chocó, por la naturaleza o por otros temas que nos contienen, porque finalmente más allá de la naturaleza pues es todo lo que significa y la naturaleza está atravesada pues de muchos significados sociales, históricos también para las comunidades, para la sociedad, así que creo que este es un ejercicio que debería hacerse más seguido, creo que hace falta justamente sacar los libros al espacio público, este ejercicio me parece súper necesario. Me hizo sentir importante, y no como yo persona, sino me hizo sentir que realmente puedes ser parte de un cambio. Realmente la gente no se involucra en este tipo de actividades porque dice, bueno, yo estoy solo, yo no pertenezco a ningún colectivo, yo no tengo un antecedente social, político, y en realidad justo esos fueron mis miedos al principio, ¿no? Pero creo que únicamente se trata de tener la voluntad, involucrarse, proactivo, ayudar en todo, y creo que realmente la actitud de todos fue muy abierta hacia mí, me abrieron las puertas, eso fue lo que más me alegró. Y claro, la emoción del día de la maratón, de tener por fin en el día tan esperado, después de tanto trabajo de algunos meses que estuvimos planificando, fue una experiencia gratificante, realmente. Y lo único que quedará de legado es esa maratón de poesía. Son esas palabras dichas con contundencia. No queremos minería en Quito, no queremos minería en el Ecuador. El Inti Raymi es sobre todo un poema,
una manera de decir que va más allá de las palabras. Es un todo compuesto por muchas partes. Por eso el Inti Raymi es amoroso, es burlesco, es político, pero sobre todo es renovador y de tiempo nuevo. Por eso el ritual de la lucha que reivindica se mezcla fácilmente con el ritual de la palabra gritada, con la reivindicación de la gente de a pie, del que cultiva el campo y del obrero, con el canto y la lucha de los que enfrentan la represión en la primera línea. No hay fiesta andina sin enfrentamiento, no hay gozo y transformación sin dolor, sin sacrificio, sin música y sin alegría. Todos esos ingredientes tuvo el Inti Raymi del 2022, como complementario espiritual del paro nacional de junio del 2022. Una fiesta, pero también un combate ritual, cuyos protagonistas fueron el brillante sol y la palabra. Durante los 18 días de paro vivimos un ritual colectivo. Desde reconocernos como eso, como uno solo, no creo que eso es parte importante también de la chacana, de esa sacralidad, de no vernos como sujetos individuales, sino como colectivos. Y creo que ese sentido de lo colectivo hizo que se prendan fuegos en distintas partes de la ciudad, que se transmite lo que estamos haciendo de lado a lado a través del aire. Que el agua finalmente era lo que nos cobijaba para seguir manteniendo a los compañeros que están en la primera línea y las compañeras que están sosteniendo y compañeros las cocinas. Entonces me parece que todo esto se conjugó en una forma muy bonita como con los músicos, ¿no? Que nos alegraban los días, que nos permitían seguir sosteniéndonos. Se han dado en llamar el estallido de Inti Raymi, que es junio del 2022. Un estallido social donde hubo la palabra como centro de la lucha. Esa palabra dicha, esa palabra contada, esa palabra que te sostiene. Porque llegan a Quito cargados de toda su ritualidad, de toda su ancestralidad, de toda su simbología, cantando sus coplas. Coplas que nosotros, desde lo urbano, somos incapaces de entender, que las consideramos a veces vulgares, extrañas, raras, groseras, pero que para ellos son ese juego del descubrimiento, ese carnaval que tú me contabas, ¿no es cierto?, donde se ponen una máscara y dejan ser y fluyen desde adentro. La fiesta del Inti Raymi es una fiesta para celebrar la cosecha, para agradecer esa cosecha, para descargar la energía en la tierra y renovar también la energía de los otros 4 elementos. A la final, todo es un decir, todo es nuestra voz conquistando este mundo o recuperando el mundo al que nos quieren negar. En todos los casos, la voz, la palabra se manifestó como es, irreverente ante el poder. Se impuso, se mantuvo, se mantiene. La libertad se reclama o se añora, distinto desde quienes la exigen o desde quienes la niegan. Mayo en Ecuador inició homenajeando a las gestas libertarias. El Estado, con todo su glamour, impuso su propia forma de entender la libertad, la de los vencedores. Junio se cerró con un país y una ciudad pavimentada de palabras dichas, de palabras cantadas, de palabras lloradas por los jamás vencidos. Sobre su propio sueño de madera, su leche y humedades. Aquí Dios se detuvo, se detiene, se abstiene de sí mismo, se complace. Se transmite igual a través de la palabra, a través de la poesía, a través de la oración, a través del rezo. Y en ese rezo se ve el humo sagrado que acabamos de prender. La palabra tiene en su ser un gen rebelde, gen de irreverencia que nos conforma. Pero en el Inti Raymi, en la lucha social, no es solo la palabra, es el gesto hecho proclama, es el canto hecho consigna, es el humo sagrado hecho escudo, es la comida caliente hecha cuidado. Por eso el Estado, durante mayo y junio del 2022, los meses más luminosos del año, el Estado busca callar la voz, cortar la palabra hablada y la palabra escrita.
Nosotros no podemos garantizar la seguridad de las personas que se encuentran todavía posadas dentro de la Casa de la Cultura. Vamos a pedir su retirada. Debemos garantizar su seguridad por sobre todas las cosas. Hemos conversado con la policía y la policía nos ha garantizado no persecución y no detención de nadie de las personas que se han encontrado hoy día en la Casa de la Cultura. Y la policía nos ha garantizado el no ingreso a los espacios físicos de la Casa de la Cultura. Se mantendrán en los espacios exteriores. Hoy día, como lo he dicho y con mucho dolor, hoy día ha sucumbido la diversidad, la alegría, ha sucumbido la vida frente al terror. Muchas gracias. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! Esas son las palabras del presidente, del director de aquí de la Casa de las Culturas Ecuatorianas. Les recordamos que efectivos policiales acaban de ingresar burlando las cercas, saltando las cercas. La Casa de la Cultura siempre ha sido un espacio de conflicto. En tanto es un lugar estratégico, céntrico, que está rodeado de todas las instituciones del Estado. Lo que ellos hacen es volverle a la gente más fuerte. Porque para la gente que viene en los estallidos sociales, para el movimiento indígena que se moviliza desde el 90 a este país, la Casa de la Cultura representa el espacio del debate, el espacio de las palabras. El hecho de que se haya producido una requisición policial aquí atenta contra todos los derechos de autonomía de la Casa de la Cultura. Nunca debió producirse, ¿no es cierto? Es una forma de amedrentamiento, de tratar de acallar lo distinto, de tratar de controlar un estallido social. Fue un conflicto muy grande, ¿no? O sea, acá corrían riesgo los archivos, algunas bombas impactaron estuvieron muy cerca de llegar a las latas de la Cinemateca que tienen reactivos químicos, y si eso ocurría, si la menor chispa caía ahí, esto se hubiera incendiado y no quedaba ni una muestra del registro audiovisual, ¿no es cierto?, más grande que tiene el Ecuador, que está resguardado aquí. El espacio de la palabra fue tomado a la fuerza. El Estado mandó a callar con terror y violencia. En el nacionalsocialismo se quemaban libros y bibliotecas. Acá, el lugar de la palabra se lo convirtió en cuartel. Eso encendió la mecha. Entonces la palabra en las calles y plazas se convirtió en política, en instrumento. La poesía, la copla, el baile, el escudo, el canto alegre y la consigna rompieron el cerco y la represión. Ese momento, la voz rebelde se volvió palabra almada. En la Casa de la Cultura, desde el 90, el movimiento indígena como actor político en este país construye su palabra para disputar ¿qué? El poder. O disputarle al poder por lo menos la dignidad, que es lo que el poder no, cuando lo ejercen los otros, se olvidan. Entonces se genera ese conflicto también, ¿no? Porque al ser un entorno donde están guardados los archivos, donde están las imprentas, donde están los libros incunables, donde están las obras de arte, y al mismo tiempo lugar histórico de recibimiento de las poblaciones indígenas, en un entorno de muchísima conflictividad social y política, logramos, por ejemplo, en medio de todo este caos de la requisición policial, concluir la publicación de este libro, que es la ficción progresiva de Leonardo Valencia. Estuvimos con el autor aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura, mientras la policía disparaba desde la azotea a los manifestantes, ¿no?, de la Contraloría. Tú les podías ver desde esta oficina cómo estaban disparando directamente al cuerpo y a las cabezas de los manifestantes. Se veía directamente, podías ver inclusive drones, ¿no? O sea, que lanzaban bombas lacrimógenas. Por eso es que la policía en este último estallido trataba de callar a la primera línea, que la primera línea cantaba y convocaba. Las mujeres en los fogones sostenían a través de la palabra, arropaban, acuerpaban, abrazaban con sus palabras. Entonces por eso es que a la primera línea le gaseaban inmisericordiamente, y en los fogones se los robaban. Las ollas comunitarias se las llevaron. Y salimos con las cajas.
fuimos interceptados por la policía llevando lo que supuestamente ellos consideraban material bélico, que eran unas cajas llenas de libros. Y por otro lado está la palabra que en cambio está como la gente muy atenta, o sea, los 10 puntos del paro no eran palabras de discurso, no, eran planteamientos políticos, económicos. O sea, eso es algo muy especial porque la palabra ahora tuvo su razón como lógica de sentido, de que hacía fuerza con las necesidades. Es el lugar de la palabra, no se va a callar. Tenemos planificado muchísimas más publicaciones y sobre todo lo que buscamos es que lleguen al público, ¿no? Sin ninguna noción elitista. La palabra alegre, la palabra contada desde esa picardía, desde ese juntarte con el otro, desde esa ironía, al poder le molesta, porque le desnuda. Por eso es que ellos prohíben esas palabras que fluyen de la cotidianidad de la comunidad. Los fogones que sostuvieron la lucha social. No hubo así como miles de consignas con un montón de cosas, sino al contrario, hubo un cuidar la palabra para dejar que las palabras de la verdad, ¿no es cierto?, sean las que predominen y que caigan las palabras de la mentira por su propio peso, ¿no? Y eso es lo que hubo. Y en las palabras de la verdad tenemos el gracias. Mucha gente agradeció. Tenemos otras palabras así como le entrego esto, vengo a dejar esto, que eran palabras de venir a compartir, son palabras del el compartir, el hacer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A quién falta? ¿A quién le toca? ¿Quién no ha comido? Todas esas palabras se repitieron una y otra vez. Vive el paro. En la Casa de la Cultura fueron las compañeras las que llegaron con su palabra a abrir el espacio. Fueron las compañeras que abrieron los espacios de las cocinas a través de su palabra, a través de su mando, a través de su convocatoria. Las pocas palabras que se puedan compartir no estén viciadas de demagogia, sino estén viciadas, digamos, o contaminadas de un alma tranquila, ¿no? Como decía... contaminarse de aire puro es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Llegaron todas las ayudas que se requerían para sostener esos 18 días. Fueron las compañeras a través de la palabra quienes estuvieron contando cuentos a los niños para que no sientan miedo mientras sus papás y sus mamás estaban en la primera línea. La palabra nos ha constituido siempre y nos seguirá constituyendo como una poesía.